Hola, bienvenidos al canal de Salad & Co. Yo soy el Chef Memo y el día de hoy vamos a preparar pizza al más puro estilo italiano. Los ingredientes para la masa son 500 gramos de harina, 10 gramos de sal, 3 gramos de levadura seca y 300 mililitros de agua. Los toppings son salsa pomodoro, queso manchego, pepperoni, arúgula y hojas de albahaca. Perfecto, vamos a comenzar. Antes de dar inicio con la receta, me gustaría hablar un poquito acerca de la elaboración de la pizza. Tiene sus orígenes por ahí en Italia, la región de Nápoles, una región muy interesante gastronómicamente, y que en esos momentos donde aparece el platillo, pues tenía por ahí una concepción no tan agradable como hoy la teníamos. Era un platillo que era para las clases bajas, no comúnmente se consumía de manera generalizada como hoy es uno de los platos más típicos y emblemáticos de Italia y más famosos a nivel mundial. Es interesante mencionar esto porque lleva una gran tradición de elaboración en cuanto a la masa, en cuanto al queso, en cuanto a los ingredientes. El día de hoy vamos a trabajar una masa muy sencilla y muy simple, pero que requiere un tiempo de elaboración bastante prolongado, lo cual también es muy interesante porque nos va a dar una textura diferente. ¿Cuáles son los ingredientes? Los pudieron ver al inicio del video, pero recalcamos: medio kilo de harina, 10 gramos de sal, 3 gramos de levadura y 300 mililitros de agua. Quienes conocen un poquito de pan, quienes han trabajado un poco el respecto de la elaboración de pan o de masas para pan, pues sabrán que 3 gramos de levadura no son una gran cantidad para poder trabajar esto. Lo importante aquí es que vamos a ocupar tiempo. La masa se va a nutrir durante 24 horas, eso es muy importante. Entonces vamos ahora sí a comenzar. Lo primero que haremos será colocar nuestra sal en nuestra harina. Vamos a buscar incluir. Es muy interesante la elaboración de estas masas o esta masa en específico porque requerimos de un tiempo prolongado, eso es muy importante. Vamos a trabajar, como mencionaba, bastante tiempo. Posterior a ello vamos a agregar nuestra levadura seca. Yo recomiendo ocupar para esta receta, bajo este método, levadura seca. Lo mismo, vamos a integrarlo un poco y voy a agregar el agua en dos porciones, en dos tiempos. Y algo muy interesante de esta masa es que ustedes van a ver cómo va a costar un poquito de trabajo amalgamarla por completo. Es una masa que no requiere gran cantidad de amasado porque, repito, el tiempo que le vamos a dar de descanso, de reposo para que trabaje es suficiente para que se amalgamen todos los ingredientes. Es muy interesante este trabajo. Va a ser un amasado muy ligero. Los 300 mililitros son más que suficientes para poder amalgamar nuestra masa. Repito, el tiempo será nuestro mejor aliado, eso es muy importante. El tiempo va a ser un elemento fundamental para nuestra masa. Vamos a trabajarlo un poquito. Bien, como pueden ver, nuestra masa se ha formado. Podemos ver que hay unas partes que están no amalgamadas. No se preocupen, no tengan cuidado al respecto de esto. Y lo que haremos será taparla con plástico autoadherente y dejarla reposar durante 24 horas. Eso es muy importante, dejarla reposar durante 24 horas cubierta con el plástico dentro del refrigerador. Muy bien, ya tenemos lista nuestra masa, ya debe estar reposando. Yo tengo ya una masa trabajada previamente. El día de ayer la hicimos, reposó las 24 horas correspondientes y lo que haremos ahora será porcionarla. Regularmente este medio kilo de harina nos puede dar, dependiendo del tamaño de la pizza, puede ser para 3 o 4. Personalmente recomiendo que sean para 3, eso es lo más importante. Vamos a tirar un poquito de harina para poder bajar nuestra masa. Ya reposó, no hay mayor problema ante ello, cae bastante bien. Yo aquí recomiendo lo siguiente: si tú tienes tal vez un negocio, quieres emprender un negocio de pizza,
pues sí sería importante que pudieras pesar la totalidad de tu masa y dividirla en las 3 o en las 4 porciones para poder estandarizarla. Si no lo vas a hacer, la verdad es que lo haces porque estás en casa, porque quieres hacer a lo mejor un buffet de pizzas con tus amigos, por ahí quieres tener una reunión, no hay mayor problema, puedes hacer un ligero tanteo. Lo importante es que lo dividas en 3, pero repito, depende mucho del objetivo por el cual estás armando tus pizzas, que puedas tener ahí, si quieres, repito, tu báscula, ¿no? Porcionar como tres elementos similares para tener una estandarización correcta. Si es que lo haces como con un fin de negocio, sería muy importante hacerlo. Si no, pues por ahí puedes medir, calcular un poquito los gramajes, ¿no? Con las porciones, y te va a quedar muy bien. Entonces vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer es, una vez que ya reposó, vamos a unirla y vamos a bolearla para posterior colocarla en un recipiente con un poco de aceite de oliva, y de igual manera va a reposar. Es muy importante, debemos dejar reposar nuestra masa, es la clave de esta pizza. Vamos a dejarla que repose 2 horas más ya boleada para poder comenzar a trabajarla. Entonces lo único que voy a hacer es tomar las orillas, vamos a ir colocándolas hacia el centro, es importante. Vamos a colocarlas hacia el centro, y posterior volteo, trato de unirla en la parte de abajo. No se preocupen si ven por ahí que tienen algunas costras o falta de hidratación de la masa, no se preocupen, es parte de, repito, este reposo de 2 horas va a ser muy funcional, muy funcional para eliminar esto. Entonces vamos a bolearlas. Van a poder ver por ahí algunas burbujas de aire, lo cual es muy bueno. Eso significa que nuestra levadura hizo bien su trabajo, estuvo consumiendo las proteínas y los azúcares naturales que tiene la harina, se estuvo alimentando, y eso nos va a permitir tener una pizza de un excelente tamaño, de un sabor muy interesante. Entonces vamos a bolearlo. Perfección. Tenemos una primera, vamos a hacer lo mismo con la segunda. Que se amalgame bien, lo mismo, vamos a bolearla. Perfecto. Y vamos con la última parte, o la última pieza. La clave de esta masa es, como lo mencioné al inicio, el reposo de 24 horas primero. En este punto un reposo de 2 horas más, después de bolearlas, para posterior ya utilizarlas. Muy bien, vamos a colocar un poquito de aceite, eso es importante, y las vamos a poner en un recipiente separadas. Las voy a poner en contrasentido, contrapuestas, con la intención de permitir que crezcan, pero bien untadas de aceite de oliva. Vamos a colocarlo en las manos, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Bien aceitada, esto para evitar que se deshidraten. Y lo mismo, voy a dejarlas reposar un promedio de 1 hora y media, 2 horas, cubiertas con papel autoadherente durante estos minutos a temperatura ambiente. Ya no es necesario que las metan al refrigerador, a temperatura ambiente. Las voy a dejar descansar. Pueden inclusive dejarlas 1 hora en el refrigerador, 1 hora a temperatura ambiente, y van a funcionar bastante bien. Las voy a cubrir con plástico autoadherente, y las llevaré a reposar. Listo, nuestras masas están listas, reposaron las 2 horas necesarias, tienen muy buen cuerpo, no faltó hidratación, eso es muy importante. Como les comentaba, confíen un poquito en el proceso de trabajo de la masa, eso es fundamental. Vamos a comenzar a estirarlas. Ojo, vamos a trabajar sin rodillo, eso es muy importante. Vamos a requerir de rodillo. Voy a tirar un poco de harina
muy poca harina. Ok, voy a tirar un poco de harina y también voy a tirar un poco de semolina o sémola de trigo, que le va a dar en la parte inferior una textura muy rígida, muy crocante, muy interesante. Personalmente me gusta mucho la textura que se obtiene al incorporar la sémola o la semolina de trigo. ¿Okay? Entonces tengo mi masa, voy a colocarla al centro. Voy a empezar a hacer el trabajo del amasado como si fuera, del armado, como si fuera un sope, ¿sale? Eso es muy importante. Vamos a trabajar el centro, vamos a ir del centro hacia afuera, tratar de extender las orillas, un pequeño sope. Es importante tratar de mantener las orillas lo más posible, eso es fundamental para darle una estética interesante a nuestra pizza. Vamos a ir estirando poco a poco. Recuerden, tenemos una masa que estuvo trabajando durante 24 a 26 horas, entonces es importante. Vamos a tener una textura muy interesante, muy agradable, un sabor fundamental. Ya que tenemos este punto que hemos alcanzado un cierto diámetro, lo que haremos ahora será trabajar con nuestros nudillos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: la vamos a levantar y con nuestros nudillos cerrados vamos a tratar de extenderla. Entonces la vamos a levantar un poco, vamos a levantarla y con mis nudillos comenzaré a hacer este movimiento, y la fuerza de gravedad natural, ¿no? El peso de la masa va a provocar que ésta comience a extenderse. Eso es importante, no hay necesidad de hacer un mayor esfuerzo, poco a poco, tratando, repito, de cuidar las orillas. Eso es muy importante. Es una preparación, repito, muy o con estos tintes europeos, no a lo que estamos acostumbrados un poco aquí en México, Latinoamérica, Estados Unidos, en grandes cantidades, en volúmenes, con una cantidad gigante de ingredientes. Por situación cultural se tropicalizan muchos alimentos, lo cual no es malo, ¿no? Creo que cada quien tiene la libertad de consumirlo de la manera que más le agrade, que más le guste, pero siempre es bueno tener una perspectiva un poco más pegada a lo tradicional, ¿no? Siempre es bueno probar un elemento distinto. Entonces comenzamos a tener buena... Vamos a extenderlo un poco más. Repito, trataremos de cuidar las orillas, hay que tener cuidado de no dejarla mucho tiempo en una sola posición, porque lo que va a ocurrir es que se va a empezar a romper, podemos romperla y eso sería trágico porque el relleno ya no nos funcionaría, ¿no? La parte de los toppings que van en la parte superior se derramarían y no sería lo más adecuado posible. Entonces vamos por buen camino, ¿sale? Vamos por buen camino, vamos a extenderlo un poquito más. Y aquí viene la parte interesante respecto de la estética. Es fundamental comprender que este tipo de pizzas son pizzas un poquito más artesanales, no tan estandarizadas, tan métricas, y que bueno, tienen la virtud justamente de cierta irregularidad, pero tratando de mantener una forma muy interesante. Vamos a colocar un poquito de semolina en las orillas. Repito, esto a mí me gusta mucho porque nos permite tener una consistencia crocante que se adhiera bien, que se adhiera muy bien, evitamos que se nos pueda romper. Y vamos a comenzar a colocarle nuestra salsa. Tratando de que la orilla quede bien marcada, y la voy a colocar en un papel estrella, un papel para hornear. Ahí la voy a subir con la intención de llevarla al horno de la mejor manera posible. Ahorita voy a explicar cuál es la razón, pero bueno, vamos a colocarlo en un papel estrella, es muy importante. Listo. Voy a colocar un poco de salsa. La salsa no es nada más que una pomodoro muy sencilla: tomate, cebolla, apio puro, zanahoria con tomate molido, pasta de tomate,
sazonado unos 10-15 minutos, ya frías, es muy importante. Vamos a colocar un poco de salsa, tratando de cuidar las orillas. No mucha salsa, porque lo que va a ocurrir si colocamos mucha salsa es que vamos a ensuciar y vamos a sobrehidratar nuestra masa, y pues bueno, por ahí tenemos algo no tan interesante. Posterior vamos a colocar un poco de queso, en este caso tengo mozzarella rallado. Puede depender mucho del gusto de cada uno de ustedes, la cantidad de queso que ustedes quieran poner. Solo traten de no exceder, porque bueno, también el queso tiene materia grasa, entonces podría también sobrehidratar nuestra preparación. Y vamos a hacer la clásica, ¿no? la más común, un poquito de pepperoni. Yo creo que es una de las más vendidas en el mundo. Vamos a colocar por el tamaño 6 piezas. Y vamos a calentar nuestro horno a 250 grados. Tiene que estar muy caliente. ¿Por qué? Porque buscamos una cocción rápida, como se hace en los hornos de piedra italianos, ¿no? Estos hornos que tienen mosaico, piedra en la parte de abajo y la cocen directo. Esto con la intención de tener una temperatura muy alta que me ayude a amalgamar nuestra preparación. En caso de que en tu casa el horno no tenga la temperatura, súbele a todo lo que da, deja que se precaliente alrededor de unos 30 minutos, metemos nuestra pizza, dejamos que esté alrededor de 15 a 16 minutos, no más, y vamos a degustarla. Pues bien, ya tenemos nuestras 3 pizzas listas. Tengo la base para la margarita, tengo la de pepperoni clásica y tengo la base para la de jamón serrano con arúgula. Recomiendo no ponerle jamón serrano en este punto, ya que el calor del horno lo que haría es quemar la grasa, ¿no? La grasa del jamón serrano, y eso pues perdería un poco de textura en boca. Además de la arúgula, una hoja verde, recomiendo que se coma fresca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como no las vamos a meter en una charola, porque repito, queremos un calor intenso, nuestro horno ya debe estar muy caliente, voy a colocarla en el papel estrella, voy a abrir mi horno y lo que voy a hacer es que voy a ayudarme con la charola para dejarla caer y que se cose. Vamos a hacer lo mismo con las 3 para llevarlas a cocción. Recuerden, temperatura de 250 grados durante 12 a 15 minutos y estará lista. Muy bien, ya tenemos listas nuestras pizzas, quedaron excelentes, la temperatura es la correcta. Vamos a terminarlas, vamos a comenzar con esta de jamón serrano. Vamos a colocar un poquito lo que son las lonchas. Vamos a tratar de obtenerlas con mucho cuidado. Traen su plástico para separarlas. Vamos a dejar de este lado, no lo ocupamos. Vamos a colocar un poquito de esta loncha. Colocamos una más. Aquí está, ya salió. Me encanta el sabor que le da el jamón serrano, es delicioso, es exquisito. La verdad es que es una buena opción. Un poquito gourmet. Está más que suficiente para poder cubrir el restante de nuestra pizza. Vamos a colocarla de este lado y colocamos la última pieza. Por ahí se nos quedó pegada, no importa, vamos a separarla súper bien. Vamos a colocarla de este lado, vamos a reservar. Listo, y repito, de esta manera evitamos que se pueda derretir la grasa en el horno. Vamos a colocar un poco de arúgula, va a ser un contraste de sabor muy interesante. Personalmente prefiero la arúgula baby, que tiene un sabor un poquito más delicado, menos fuerte. Entonces vamos a colocarla. Perfecto.
cocido, vamos a tirarlo. Y finalmente vamos a colocar lo que son las hojas de albahaca en nuestra pizza. Lo hacemos de la manera más rústica posible, ¿no? Al final estamos trabajándola de esta manera, nuestras manos están limpias, colocamos nuestras hojitas de albahaca para que cada rebanada tenga un aporte aromático suficiente. Y pues por ahí terminamos nuestras preparaciones de pizzas con un estilo muy europeo, muy italiano. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo. Recuerda suscribirte para que semana con semana recibas las notificaciones de las diferentes recetas que estaremos trabajando para ti. Yo soy el Chef Memo y esto es Sala D'Alco.